Este foro, Plus Siglo XXI, está unido al mejor momento del debate de la transición, al más constructivo. Jugó un papel este escenario especial y hay varias señales que nos indican que vivimos un momento, portavoces de diferentes partidos en activo o fuera ya de la política, que opinan que España está necesitando un momento como aquel, en el mejor sentido de lo que significó la transición, ¿no? Una especie de renovación del pacto constitucional del que me gustaría que circularan los rieles del debate por ahí. Yo estoy convencido de que si la lógica de la actual situación política en España permanece, entendiendo por lógica, que si la actual coalición de gobierno permanece en el gobierno y permanece después de las elecciones, consigue formar gobierno después de las elecciones, inevitablemente en España habrá algo parecido a una mutación constitucional o a un proceso constituyente o un cambio constitucional, a un cambio de país. Dicho de otro modo, significará esa posibilidad el fin definitivo de los pilares que construimos, de la democracia construida durante la transición, significará recrear la idea nacional de España y significará un sistema constitucional distinto. Eso es, en mi opinión, lo que los españoles tienen entre manos. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, que están representados por el extremismo populista de izquierdas de Podemos y por los nacionalismos fundamentalmente, y luego posteriormente apareció la expresión de la extrema derecha alrededor de Vox. Bien, esa es una posición que nos equipara al resto de los países de nuestro entorno. Lo cierto es que mientras los países de nuestro entorno tienen, porque se lo ha dado probablemente la historia, instituciones muy sólidas que convocan a la ciudadanía, nuestro país no tiene esas instituciones sólidas que convoca a la ciudadanía. Por eso el esfuerzo de consenso, de acuerdo entre los grandes partidos es más importante que en cualquier otro sitio. Es decir, porque tenemos esa deficiencia, tenemos ese déficit. Yo creo que la única forma en este momento de impedir eso y de abrir una página en España que nos intente recuperar, entre otras cosas, el sentido histórico de la transición y de volver a las voluntades de compartir, de coexistir, de colaborar, de cooperar entre los españoles, es una victoria importante de la única fuerza que en este momento es la más importante de la expresión constitucional, que es el Partido Popular. Igual que han ejercido el poder una coalición de PSOE-Podemos, que una coalición de PSOE-Podemos más los socios separatistas ejerzan la oposición a un hipotético gobierno de Núñez Feijóo. Eso es una tesis que me planteaste en la entrevista, Nicolás, y que sería muy preocupante, porque no supondría la reconstrucción del pilar y centro-izquierda del 78, sino su completa dilución por parte del populismo. Imaginemos que Yolanda Díaz es Melenchon. Pero eso es una cosa que se tendrá que dilucidar después de. En todo claro. caso, la esperanza antes de es que Frankenstein es mortal. Sí, pero si Frankenstein, si hay vida... La hipótesis es que Frankenstein tiene vida en el poder, ya lo estamos viendo, pero ¿y si tiene vida también en la oposición? Ningún partido solo podía enfrentarse con garantías al terrorismo de ETA, porque ETA entonces podía jugar con los dos partidos. Ya, cuando gobernaba el PP, ya pactaremos con el PSOE cuando gobierna. Se les daba esperanza e ilusión. Era imprescindible quitarles cualquier esperanza y cualquier ilusión. Y si además de quitarles esperanza e ilusión, el final de ETA lo protagonizan los partidos nacionales, no los nacionalistas, pues la ecuación era perfecta. Eso es lo que provocó, lo veo ahí a Cebes también, es lo que provocó el Pacto por las Libertades, quitar a ETA cualquier esperanza de modificación de la política antiterrorista, gobernara quien gobernara. Hay temas tan sustantivos, por ejemplo, lo actual que tenemos aquí. Yo no sé qué solución intermedia puede haber para Cataluña, pero si quien gobierna y quien puede gobernar, si el Partido Socialista y el Partido Popular no se ponen de acuerdo, sino que hacen lo contrario, hacen lo contrario algunos, convirtiendo a Cataluña en un instrumento de la política diaria, siempre tendrán la iniciativa los nacionalistas. Si alguien tiene que prevalecer el que defiende el sistema constitucional, que es la mayoría social de España, la inmensa mayoría social de los españoles, más allá de los errores políticos
que se puedan cometer, ¿no? Y hacer coincidir las mayorías sociales con las mayorías políticas es una de las obligaciones fundamentales que tenemos, ¿no? Para hacer ingenierías sociales e ingenierías políticas en un lado o en otro lado, y hay candidatos y voluntarios todos los días que llenan todo esto muchas veces de disparates, ¿no? Cuando uno se equivoca, y se equivoca tan gravísimamente como es en el caso de la ley del sí es sí, hay que reconocerle al actual presidente del Gobierno unas características que yo no conocía nunca en otros, ¿no? Por ejemplo, es el único presidente del Gobierno de la democracia que no ha nombrado a los ministros, que hay ministros que no ha nombrado él. Como no los ha nombrado, no los puede quitar. Y segundo, es una persona que tiene unos análisis históricos, intelectuales profundos. Lo que yo más reconozco es el no es no y el sí es sí. Bueno, El genio de la tautología. oiga, usted, a partir de ahí, pues muchas gracias por tener una visión histórica, muchas gracias por tener una visión, cierta visión moral, cierta visión intelectual, pero además de todo eso, hay cosas que, oye, usted cuando se equivoca rectifica, no pasa nada, pero es que no pasa nada, y la ley del sí es sí, vamos a suponer que ha producido todos los efectos contrarios a los que se buscan, pues los ha producido, pues cámbiela usted. Y dice, es que no quiero con el apoyo del Partido Popular. Y entonces solamente puede tener una explicación, y es el deseo de radicalizar al máximo, ya distinguiendo fuera de lo que es la realidad, de lo que es los hechos, de lo que son otras cosas, ¿no? Y que al final significa negar la realidad, ¿no? Pongamos que, una vez más, las encuestas aciertan y hay un gobierno del Partido Popular, no sé si ha apoyado con Vox o ha apoyado una abstención. El caso es que el Partido Popular llega a la Moncloa, inmediatamente los nacionalismos del País Vasco y de Cataluña se vuelven a activar, en un sentido más o menos subversivo, digamos un crescendo de unilateralidad renovada, y vuelven a desafiar en este caso gobierna la derecha, por lo tanto se vuelve a activar el relato del victimismo histórico y se vuelve a juntar todo lo que estaba dividido. Junts y Esquerra hacen patria común contra el común adversario, y en el País Vasco pasa algo parecido, con un Bildu efectivamente más fuerte que nunca. ¿Cuál debería ser la actitud de Alberto Núñez Feijóo, que viene hablando en los últimos meses del catalanismo constitucionalista o del constitucionalismo catalanista o del bilingüismo cordial, es decir, un discurso claramente que busca tender la mano a los sectores de la burguesía catalana que quizás están arrepentidos de haber apoyado un proceso garrafal, pero que no tienen el coraje para arrepentirse en público? ¿Cuál debe ser la actitud en ese momento del presidente Feijóo para contener una nueva acometida desde los focos nacionalistas más poderosos del Estado? Históricamente, los nacionalistas catalanes, cada vez que lo han intentado, han fracasado. Y eso sí que no es solamente un ejercicio de voluntad, eso sí que yo creo que, en mi opinión, es una regla histórica, que está derivada fundamentalmente en su incompetencia del nacionalismo catalán, convertido en separatismo. El problema está en que lo deseable es que no encuentre aliados en el gobierno nacional, y el riesgo de ahora es que haya aliados en el gobierno nacional. Ese es el gran riesgo, y eso es lo que hay que evitar. Basta, hagan lo que hagan, con que el gobierno nacional, el gobierno de España, no sea un aliado, y que el gobierno de España diga, aquí está la Constitución, aquí están las libertades de España, aquí está el Estado de Derecho, y este es el cumplimiento de la ley, y luego haga la política que tiene que hacer para que la situación sea una situación que se restablezca. Es verdad que los nacionalistas nunca han logrado sus pretensiones, nunca. Pero es tan verdad como esta que los nacionalistas sí han sido capaces de contagiar al resto de España
sus conflictos dramáticamente en alguna ocasión. Si vamos analizando la historia, muchos de los conflictos que hemos tenido se iniciaron dramáticamente en Cataluña. Es decir, no son capaces de independizarse, pero son capaces de destrozar el sistema si no hace lo que tienen que hacer los gobiernos. Claro. Claro. Es donde hay Eso es. los demás, hay que decir claramente que no tenemos, no hay por qué pagar los platos rotos. Eso es. Y por tanto, hacer cambios temerarios en favor de los que han roto los platos es un error. Pues nada más, muchas gracias a todos. ¡Hala! Muy bien, muchísimas gracias. A ver al Real Madrid.